Bueno, voy a narrar el cuarto capítulo de la historia o la novela de mi prima Raquel. Así que acérquense sus galletitas, su cafecito y si están haciendo alguna otra actividad, no dejen de hacerla. Creo que el escuchar esta bonita historia no les quitará ningún tiempo, no les robará tiempo de sus actividades. Así que adelante, empezamos. Cuando la diligencia nos trajo a mí y a los otros pasajeros a Florencia y nos dejó en la hostería antigua Al Arno, parecíame que había pasado toda una vida en el camino. Mi primer impulso al descender del vehículo y mientras descargaban el empolvado equipaje para introducirlo en la hostería fue cruzar la calle adoquinada y detenerme a la orilla del río. Venía yo sucio, muy sucio del viaje y fatigado, cubierto de polvo de pies a cabeza. Durante los últimos días había preferido viajar al lado del cochero, mejor que morir de asfixia en el interior. Y, al igual que los infelices caballos en el camino, anhelaba yo el agua. Y ahí la tenía delante de mí. No era el azul entero de mi país, rumoso y de salada frescura, azotado por la espuma del mar, sino una corriente hinchada y perezosa, parda, como el lecho del río abajo de ella, y que seguía su curso chupando, rezumbando entre los arcos del puente. Permanecía yo contemplando el agua en movimiento, fascinado, mientras el sol pegaba sobre el puente, cuando, cuando de súbito una enorme campana hizo oír ondas, las cuatro ondas. Bueno, era la hora, eran las cuatro. Solemne, solemne. Otras campanas en otras iglesias repitieron el tañer y el sonido mezclábase con el que hacía el abultado río al resbalar oscuro y legamoso sobre las piedras. Subí después al cuarto que me habían indicado y me cambié de ropa, con extraña apatía. Ahora que había llegado al fin de mi viaje, cierta dejadez se adueñó de mí y el ser que había emprendido el camino con ardor y listo para la lucha no existía ya. Un extraño ocupaba su sitio descorazonado y molido. Incluso la realidad del rasgado pedazo de papel que llevaba en el bolsillo carecía ahora de sustancia. Descendí al piso bajo y salí a la plaza. Llamé una carroza que pasaba y al ordenar, vacilante, Quinta Sangaletti, le dije. El cochero replicó algo que no pude entender, aunque recibí la palabra Fielsole, a la vez que el otro movía la cabeza y señalaba con el látigo. Corrimos por calles estrechas, atestadas. El hombre incitaba al caballo, las riendas tintineaban y la gente se apartaba de nuestro camino cuando pasábamos. Remontamos un largo camino sinuoso hacia distantes colinas y dejamos atrás a Florencia. La hora era apacible, callada, y el sol vivo y ardoroso que había caído durante todo el día sobre la ciudad hizóse de pronto suave y acariciador. El cochero detuvo su carroza frente a la cerrada puerta de un muro largo y elevado. Se volvió hacia el pescante y me miró. La Quinta Sangaletti, anunció. Indiqué al cochero que me esperase y apeándome me llegué hasta la puerta y tiré de la campana que de ella pendía. No se oía ruido alguno.
Tras la entrada llamé de nuevo. Esta vez se oyó el apagado ladrar de un perrito, que se hizo más fuerte cuando alguien abrió una puerta. El inquieto llorar de un niño fue acallado con irritación, chillosamente. Y una voz de mujer y ladró también. Y alcancé a oír unos pasos que se aproximaban a la entrada por el lado opuesto. Siguió el chirriar de los cerrojos levantados y luego el roce de la puerta misma raspando el suelo de piedras al momento de abrirse. Apareció una aldeana mirándome. Me adelanté hasta ella y le pregunté: ¿el señor Ashley? Frente a mí se extendía una larga avenida y al fondo alzaba yo a ver la quinta misma, cerrada y sin vida. La mujer hizo ademán de echarme la puerta encima, pero yo la aparté y repetí mi pregunta: ¿el señor Ashley? Esta vez la aldeana se sobresaltó como si por vez primera reparase en mi semblante y empezó a hablar rápidamente con una especie de agitación nerviosa, señalando hacia la quinta con las manos. Luego se volvió con ligereza y llamó por sobre el hombro hacia el pabellón del portero. Un hombre, era de presumir eh, que su marido surgió a la puerta abierta con un chiquillo al hombro. Parecía ser el mejor tipo que la mujer, más limpio, los ojos leales. Al mirarme asomó a su rostro una expresión de honda ansiedad. Susurró unas palabras a su mujer, que se retiró con el niño hacia la entrada del pabellón. Yo hablo un poco inglés, señore, me dijo. ¿En qué puedo servirle? Vengo a ver al señor Ashley. ¿Están en casa él y la señora? La ansiedad de su rostro aumentó. Tragó saliva nerviosamente. ¿Es usted hijo del señor Ashley, signore? No, repliqué con impaciencia. Soy su primo. ¿Están en casa los señores? Movió la cabeza negativamente, desolado. ¿Viene usted de Inglaterra? Entonces, signore, ¿y no se ha enterado de lo ocurrido? Es algo muy lamentable, no sé qué decirle. El señor Ashley falleció hace 3 semanas, de manera repentina. Muy lamentable. Tan pronto como le enterraron, la condesa clausuró la quinta y se marchó. Ya va para 2 semanas que está ausente. No sabemos ni piensa regresar. No sabemos si piensa regresar. Sentí que mi semblante perdía el color. Permanecí inmóvil, aturdido. El hombre me observaba con aire de lástima y dijo algo a su mujer, que arrastró hasta allí un taburete. Siéntese usted, signori, agregó el portero. Lo lamento mucho. Yo sacudí la cabeza, no acertaba a pronunciar palabra. Nada hallaba que decir. El hombre acongojado se dirigió a su mujer bruscamente, por desahogar su pecho, y luego se volvió a mí de nuevo. Signori, si usted quisiera visitar la quinta, se la abriré. Puede usted ver la pieza en que murió el señor Ashley. Nada me importaba dónde hubiera de ir ni lo que hiciese. Tenía la cabeza demasiado embotada aún para discurrir. El otro echó a andar por la avenida y yo iba a su lado. De súbito sentí las piernas pesadas, como de plomo. La mujer y el niño iban a nuestro seguimiento. Los cipreses se estrechaban en torno de nosotros y la quinta cerrada parecía un sepulcro. Nos separaba el extremo opuesto. Al acercarnos pude ver que era muy grande, con numerosas ventanas, todas ellas cerradas, y frente a la entrada
El camino extendíase en un círculo para que los coches dieran la vuelta. Entre los amortajados cipreses se alzaban estatuas sobre pedestales. El portero abrió la gran puerta valiéndose de su llave y me indicó que pasara. La aldeana y el chico entraron también y entre marido y mujer empezaron a abrir los postigos, dando entrada a la luz del día en el mudo vestíbulo. Las habitaciones se comunicaban todas unas con otras, amplias y escuetas, de pisos de piedra y frescos los techos, y un olor mojoso, medieval, enrarecía el ambiente. En varios de los cuartos las paredes eran lisas, otros cubiertos con tapices, y en alguno más oscuro y más sofocante que los otros había una larga mesa de refectorio, rodeada por tallados sillones monásticos. La quinta Sangaletti es muy hermosa, signori, comentó el portero. Muy vieja. El señor Ashley se estaba aquí cuando afuera hacía un sol demasiado fuerte para él. Este era su sitio. Señaló casi con reverencia un gran sillón de alto respaldo cerca de la mesa. Yo le miraba como si estuviera soñando. Nada de esto tenía realidad alguna. No lograba yo imaginarme a Ambrosio en aquella casa, ni en tal habitación. Aquí no pudo haber pisado nunca con familiaridad, silbando y charlando, arrojando al suelo el bastón al lado de una silla de esta mesa. Implacablemente, monótonamente, la pareja daba la vuelta a la sala, abriendo las contraventanas de par en par. Había al exterior un patiecillo cubierto al aire, aunque protegido de los rayos del sol. En medio del patio se alzaba una fuente con estatua en bronce de un chiquillo que sostenía un caracol entre las manos. Más allá de la fuente crecía un laburno entre las losas del pavimento, brindando un dosel de sombra. Las flores doradas se habían ajado y marchitado tiempo atrás, y las vainas yacían ahora esparcidas por el suelo, grises y polvorientas. La mujer se encaminó hasta el rincón del patiecillo y tiró de una manigueta. Con lentitud dulcemente el agua escurría del caracol que el niño de bronce sostenía en las manos, y caía y salpicaba en la taza abierta a sus pies. El señor Ashley, dijo el hombre, se pasaba aquí el día entero contemplando la fuente. El agua le encantaba. Se instalaba allí bajo el árbol. Es precioso en la primavera. La condesa, o sea la señora, charlaba con él desde su dormitorio en el piso alto e indicó las columnas de piedra de la balaustrada. La mujer desapareció en el interior de la casa y, transcurridos unos instantes, reapareció en el balcón señalado por su marido. Abriendo los postigos de la habitación, el agua continuaba manando del caracol, sin correr jamás, sin precipitarse nunca, escurriendo apenas en la pileta mansamente. Durante el verano estaban siempre aquí, prosiguió el portero. Aquí hacían sus comidas, escuchaban el juego de la fuente. Después de la cena, aquí tomaban su tisana, día tras día, siempre lo mismo. Hizo pausa y tocó el sillón con la mano. Se apoderaba de mí una sensación de agobio. Hacía fresco en el patiecillo, el frío casi de una tumba, y no obstante el aire parecía estancado como lo estaban los cuartos antes de que el portero los abriese. ¿Quiere usted ver la habitación en que murió el signori?, inquirió él quedamente. Presa de la misma sensación de irrealidad, subí en pos de él por la ancha escalinata hasta el piso superior. Atravesamos varias salas amuebladas con mayor parquedad que las habitaciones inferiores.
y una de ellas, que miraba al norte sobre la avenida de Cipreses, era sobria y escueta, como la celda de un monje. Arrimado a la pared había un sencillo camastro de hierro. Al lado de la cama veíase una jarra con un aguamanil y un biombo. Unos tapices pendían sobre la chimenea y un nicho practicado en el muro alzábase la estatuilla de una Madonna arrodillada. Lancé una ojeada a la cama. Las mantas se hallaban plegadas y cuidadosamente a los pies. Dos almohadas despojadas de sus fundas y puestas una sobre otra estaban en la cabecera. Al fin llegó de modo de repentino, como comprenderá usted, me dijo el portero en voz baja, el señor Ashley, que se hallaba muy debilitado por la fiebre, pero la víspera todavía había bajado trabajosamente a sentarse al lado de la pila. No, no, le dijo la condesa, vas a ponerte peor, tienes que descansar. Pero él era muy obstinado, era muy terco y no quiso hacer caso. Y los médicos iban y venían constantemente. El señor Rainaldi también estaba aquí, hablando con él, tratando de persuadirle. Pero el señor Ashley nunca prestó atención. Gritaba, se violentaba y luego, como un niño, guardaba silencio. Era una lástima ver en aquel estado aquel hombre vigoroso. Y luego de madrugada, la condesa vino a buscarme a mí al cuarto apresuradamente, llamándome. Yo dormía en la casa, signori, y me dijo, se muere, Giuseppe, se muere, estoy segura, se muere. Y la seguí al dormitorio del señor Ashley. Y allí estaba, tendido en la cama, con los ojos cerrados, respirando todavía, aunque pesadamente, sumido en un falso sueño. Mandamos traer al doctor, pero el señor Ashley ya no volvió a despertar. Aquello era el coma, el sueño de la muerte. Yo mismo encendí los cirios con ayuda de la condesa y cuando se fueron las monjas entré a verle. Todo furor había desaparecido. Mostraba un rostro apacible. Quisiera que usted lo hubiera visto, signori. ¿Qué quiere usted decir por furor?, pregunté. El furor que le atacaba con la fiebre. 2 o 3 veces tuve que sujetarle la cama por la fuerza cuando le daban esos accesos. Y con el furor la debilidad acometía aquí. Y se llevó la mano al estómago. El dolor le hacía sufrir mucho y cuando los dolores desaparecían se quedaba agotado, molesto, deliraba. Le digo, signori, que era triste ver a un hombre tan fuerte hecho un inválido. Me alejé de la desnuda habitación y oí que el portero cerraba la puerta. ¿Por qué no intentaron hacer algo?, inquirí. Los médicos no podían aliviar sus dolores. La señora Ashley lo dejó morir así. El criado se mostraba perplejo. ¿Cómo dice usted, signori? ¿Cuál era su mal? ¿Cuánto tiempo le duró? Ya le dije, el fin llegó repentinamente, repitió el portero. Pero antes había tenido 2 o 3 ataques. Durante todo el invierno, el signori no había estado muy bien. Se mostraba abatido, muy distinto del año anterior. Cuando el señor Ashley llegó la primera vez, estaba muy alegre, feliz. Salimos a una vasta terraza. Aquí y allá salpicaba de estatuas. Al extremo opuesto corría una larga balaustrada de piedra. Cruzamos la terraza y nos detuvimos a contemplar un jardín del piso bajo, pulcro y ordenado, del que subía un aroma de rosas y de estivales jazmines. A lo lejos veíase una segunda fuente y otras más.
y anchos peldaños de piedra que conducían a cada uno de los jardines, los que se sucedían a modo de gradas, hasta que al fondo surgía el mismo muro alto, orlado por cipreses que circundaba la finca toda. Nos volvimos a mirar hacia el poniente por donde el sol declinaba, y sobre la terraza y los enmudecidos jardines descendían sus rayos. Las estatuas mismas alzábanse prendidas en aquella luz rosa, y se dijera que una extraña serenidad hasta allí inexistente había descendido sobre el lugar. Yo creo, declaró el portero lentamente, que la condesa no volverá. ¿Se refiere usted a la señora? Sí, le decíamos condesa. Para ella es muy triste, demasiados recuerdos. El señor Rinaldi nos dijo que la quinta se va a alquilar, a vender tal vez. Sus palabras me trajeron bruscamente a la realidad. ¿Quién es el señor Rinaldi? El señor Rinaldi es el que arregla todos los asuntos de la condesa. Cuestiones de negocios, problemas de dinero, muchas cosas. Necesito verle, exclamé. Dijo el señor Rinaldi. Digo, al señor Rinaldi. Le daré a usted su dirección. Habla el inglés muy bien. Regresamos a la casa y mientras atravesaba yo las habitaciones camino al vestíbulo, las puertas ventanas se iban cerrando a mi espalda, una por una. Me registré los bolsillos en busca de algunas monedas. Se me habría tomado por un hombre cualquiera, un viajero de paso por Europa, visitando la quinta por curiosidad y con miras a comprarla. Diríase que no era yo, que no veía yo por la primera y última vez al lugar en que Ambrosio había vivido, en que había muerto. Gracias por todo lo que hizo usted por el señor Ashley, dije, poniendo las monedas en manos del portero. Una vez más las lágrimas sacudieron a sus ojos. Lo siento, signori, lo siento mucho. Cerrábanse ya los últimos postigos. La mujer y el chico se reunieron con nosotros en el vestíbulo y el paso abovedado que conducía a las desiertas salas interiores y a las escaleras se oscureció de nuevo, semejante a la entrada de una cripta. ¿Qué se han hecho sus ropas, sus objetos personales, sus libros, sus papeles? Pregunté. El portero se mostraba turbado, se volvió hacia la mujer y hablaron entre sí por unos instantes. Signori, replicó él, dice mi mujer que la condesa se lo llevó todo, todas las ropas y todos los libros. El señor todos los libros del señor se guardaron en un baúl, todo se empaquetó y aquí no quedó nada. Les miré a los ojos, no se inmutaron, comprendí que decían la verdad. Yo no imagina usted a dónde haya ido la señora Ashley. Todo lo que sabemos es que abandonó Florencia. La condesa se marchó al día siguiente del entierro. El criado abrió la pesada puerta principal y salí a la calle. ¿Dónde fue sepultado? Inquirí sin interés. En Florencia, signori, en el nuevo cementerio protestante. Hay muchos ingleses enterrados allí. El señor Ashley no está solo. Se creería que el portero deseaba tranquilizarme, asegurándome que Ambrosio estaría acompañado y que en las tinieblas de la tumba le brindarían consuelo sus propios compatriotas. Pendejo. Por la primera vez me sentí incapaz de mirar a los ojos de aquel hombre. Le volví a la espalda y al tiempo de hacerlo oí que la mujer exclamaba algo repentinamente dirigiéndose a su marido, antes de que éste hubiera tenido tiempo de cerrar la puerta. Aquella había ocurrido de vuelta hasta la quinta y abierto un arcón de encima arrimado a la pared.
La mujer regresó trayendo en la mano un objeto que entregó a su marido y que él me dio a su vez. La afligida faz del criado se despejó mostrándose aliviada. La condesa olvidó una cosa. Lléveselo usted, señori. Es para usted solo. Era el sombrero de Ambrosio, retorcido y de anchas alas, el sombrero que en casa solía llevar para protegerse del sol. A nadie más le habría servido por ser demasiado grande. Sentía yo fijas en mí las ansiosas miradas de marido y mujer que esperaban que algo dijese mientras daba yo vueltas y más vueltas al sombrero que tenía en mis manos. Bueno, aquí termina este capítulo, luego seguiremos con el siguiente. Tómense su cafecito y denme un me gusta y adelante, adelante.